Buenos días, hermanos. El título de esta prédica es Hágase tu voluntad, Señor. Esta es la porción que el Señor me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy. Y si me acompañan a Mateo 6, versículos del 9 al 10, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es parte de la oración que nos enseñó Jesús, y nos vamos a centrar en esta porción que es hágase tu voluntad. Pero antes de eso viene venga tu reino. Y venga tu reino, cuando oramos así, le estamos pidiendo al Señor que la soberanía de Dios gobierne en nosotros, en nuestras vidas. Y después de hágase tu voluntad, dice, así también, como en el cielo, así también en la tierra. Y en el cielo se cumple perfectamente la voluntad del Señor, pero lamentablemente en la tierra no. Y por eso el Señor quería resaltar la importancia que tiene orar en ese sentido. En otras palabras, es como decirle: Padre, me someto a ti para que tú hagas lo que desees de mí, lo que me pidas. Y tenemos que obedecerle, hermanos, para poder ser transformados, para poder ser convertidos a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y es una sujeción diaria. A cada cosa con la que nos enfrentamos siempre tenemos que tomar decisiones, y no hay nada mejor que poderle decir: Señor, hágase tu voluntad. Pero por lo general nuestra voluntad se opone a la suya. No sé si me pasa a mí nomás, ¿no? Pero generalmente el Señor quiere algo, pero nuestra voluntad se opone. Y al principio va a ser una lucha. O sea, no al principio, generalmente va a ser una lucha. Pero a medida que nosotros permitamos que el Señor vaya moldeándonos, cada vez va a ser más fácil sujetarnos y someternos a esa voluntad de Él sobre nosotros. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no sigamos haciendo lo que hace el mundo. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, así es la voluntad de Dios. Porque siempre produce cosas buenas. Dice en la palabra que toda buena dádiva desciende de lo alto, y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero es necesario que nosotros le permitamos a Él que Él renueve nuestra mente para poder decir: hágase tu voluntad, o no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es difícil entender la voluntad de Dios muchas veces, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pedido hacer cosas contrariamente a lo que nosotros hubiéramos pensado que Él hubiera decidido para nuestras vidas, ¿no? Y eso quiere decir que muchas veces vamos a tener que deponer nuestros propios deseos, nuestras propias ideas, las vamos a tener que, decisiones, de poner para que prevalezca Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, muchas cosas son voluntad de Dios, pero resumiendo es que los conozcamos, es que seamos salvos y es que podamos pasar una eternidad con Él. Y su voluntad no es que seamos millonarios, que seamos famosos, que seamos inteligentísimos. Esa no es la voluntad de Dios, porque la mente de Dios es distinta a la nuestra. Nuestra perspectiva es más cortoplacista. La de Él es a largo plazo. Él ve mucho más allá. Hermanos, incluso nosotros, con el amor que les tenemos a nuestros hijos, pensamos en su futuro a un plazo corto o mediano. Y estamos pensando a qué colegio van a ir, qué carrera van a seguir, en qué universidad los vamos a poner. Estamos pensando ya en tratar de darles todas las oportunidades posibles para que ellos se desenvuelvan de la mejor manera en el mundo exterior. Queremos que brillen académicamente, deportivamente, y eso no está mal. Pero Dios ve mucho más allá.
Él ve el panorama completo y nosotros tenemos una visión limitada. Es como cuando entramos en un lugar oscuro, tenemos temor porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero si permitimos que en esa oscuridad el Señor nos tome de la mano, vamos a entrar totalmente confiados. Y para el Señor lo primordial era buscar la voluntad del Padre. En Juan 5:30, Él decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Tan importante era para Él esto, que Él decía, mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Esa era la importancia que tenía para Él. La compara con la comida que es indispensable para la subsistencia del ser humano, y por eso es que resalta esa prioridad. Nosotros necesitamos hacer su voluntad, porque el hacer su voluntad nos va a terminar a nosotros saciando como esa comida, como ese alimento espiritual. Por el contrario, las cosas del mundo simplemente son como, son pasajeras, ¿no? El mundo se alimenta de cosas que se acaban, ¿no? Que son fama, dinero, viajes, no sé, reuniones sociales. En otros casos puede ser drogas, alcohol, pornografía. Lo que ustedes saben, todos los pecados que existen. Pero ¿qué pasa? Después que eso se acaba, eso produce más hambre y más hambre. Y cada vez se vuelve uno más dependiente de eso, que es el pecado. Es como lo dulce, ¿no? Está probado que el azúcar no solamente nos produce placer, sino que es tremendamente adictiva. Y así son las cosas del mundo, se vuelven adictivas. Primero son apetecibles y están hechas para que uno regrese. Y si no buscamos primeramente el reino de Dios, otras cosas van a tomar su lugar, otras cosas se van a poner delante y nunca vamos a encontrar esa llenura, esa saciedad, porque solamente el Señor es capaz de darnos esa vida abundante. Y nosotros estamos acostumbrados a decir que se haga la voluntad de Dios. Lo decimos prácticamente como un cliché, ¿no? Cualquier decisión que tiene, ay, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Pero no siempre en realidad en nuestro corazón estamos deseando que se haga la voluntad de Dios, porque sabemos que muchas veces va a ser totalmente contraria a la nuestra. Pero estamos dispuestos realmente a aceptar los designios de Dios cuando Él nos pide algo. Por ejemplo, si el Señor te pide que no aceptes un trabajo que no te conviene, pero tú has estado esperando ese trabajo por un montón de tiempo, has estado orando por ese trabajo, pero de pronto llegó y no entiendes y dices, Señor, pero yo estaba orando por ese trabajo, pero no hay paz porque sabes que eso no es agradable al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Nos vamos a rebelar simplemente y a decirle, Señor, este es el trabajo que tú me mandaste y nos hacemos, como se dice, de la vista gorda? Así es en nuestro entendimiento limitado y egoísta. Solamente podemos ver muchas veces el fastidio que nos causa el hecho que el Señor nos ponga en una encrucijada así. Y el Señor, hermanos, quiere que lo conozcamos tanto, de tal manera que haya esa cercanía con Él, como con nuestros seres queridos, que nosotros sabemos exactamente qué es lo que están pensando, sintiendo. Y Él quiere que sepamos discernir, que aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Él quiere enseñarnos eso, que sepamos cómo conducirnos en nuestras casas, en nuestros trabajos, cómo criar a nuestros hijos. En 1 de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo que no se hace la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Vemos
las cosas terribles que están pasando en el mundo, pero el hombre cree que él, con su inteligencia, él va a poder solucionar esos problemas. Y vemos que no, es así. Vemos tanta violencia, maldad, corrupción, desgobierno, que sabemos nosotros que eso no es voluntad de Dios. Son consecuencia de la desobediencia del hombre. Y el Señor está buscando personas con corazones dóciles, dispuestos, un corazón conforme al suyo como lo tenía David. ¿Se acuerdan? Él decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y realmente podía encontrar gozo, podría deleitarse. Y tenemos que aprender a seguirlo incondicionalmente. No importa lo que veamos, no importa si vemos oscuridad, solamente hay oscuridad delante de nosotros. Que sepamos que Él siempre va a estar extendiendo su mano para llevarnos a donde Él quiere que nosotros vayamos, no a donde nosotros queremos ir. Recordemos cómo cambiaron la historia un Moisés, una Esther, que ambos vivían cómodos, tranquilos en el palacio del rey. Y sin embargo decidieron hacer la voluntad de Dios y se dejaron usar de una manera poderosa. Y eso cambió radicalmente la historia, trajo liberación a esos pueblos, ¿no? Y aunque nos pida lo que nos pida, por eso, hagámoslo sin dudas ni murmuraciones. El proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, ¿qué cosa quiere decir esto? Créele, confía en Él. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a llevar por el camino correcto. Un misionero que deben conocer se llama Hudson Taylor y él decía, todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron que Él estaría con ellos. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y por el contrario, cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, realmente podemos sentir esa paz después cuando vemos el fruto de habernos sometido. Pero cuando no, seguimos volviéndonos esclavos. Y es imposible poder tener paz y siempre estamos como afligidos, turbados. ¿Y cómo es nuestra actitud como creyentes? ¿Cómo nos conducimos nosotros, digamos, en nuestras casas, cuando nadie nos ve, en nuestros trabajos? O sea, ¿realmente estamos reflejando la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Realmente estamos permitiendo a la gente que vean a Cristo dentro de nosotros? ¿O solamente estamos viviendo una apariencia? Dice la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el pecado, hermanos, nos aleja tremendamente de Dios. El pecado hace que nosotros, Él pone en nosotros ese deseo de imponernos sobre la voluntad de Dios. Y comienza nuestra justicia propia. Comenzamos a poner excusas y decir, es que Señor, tú no entiendes, tú no conoces cuál es esta situación. Mira, o sea, Él quiere que haga lo diametralmente opuesto, pero nosotros no queremos porque creemos que nosotros tenemos la solución al problema. Y para conocer la voluntad de Dios, hermanos, es importante conocer la palabra, escuchar a Dios, tener una comunión diaria con Él y actuar, porque si no actuamos es lo mismo que nada, que tengamos todo simplemente en la mente, pero que no baje al corazón y que no lo hagamos fruto, que no demos fruto a eso. El Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo vigente y el pecado también está más vigente que nunca. Podemos ver que ha tomado, no solamente se ha multiplicado, sino que se ha vuelto multiforme, porque ahora hay toda clase de pecado, toda clase de aberraciones que nunca hubiéramos pensado nosotros ver o escuchar de que eso suceda. Tenemos que escuchar la voz de Dios, aunque no sea una voz audible, pero
el Señor nos habla a través del Espíritu y nosotros lo sabemos, a través del corazón, a través de pruebas. ¿Cuántas veces nos ha mostrado el Señor la salida cuando nos hemos sometido a Él? Actuemos también, actuemos, eso es lo más importante. Los hijos de Dios no podemos ser pasivos, podemos ser mansos, pero no pasivos. Y nosotros tenemos que hacer esa voluntad, porque si nosotros no actuamos en el momento preciso, va a venir el enemigo y nos va a devorar con zapatos y todo. Así que tenemos que estar atentos a la primera señal que haya para estar prestos. Leí en un devocional que decía, no solo digas hágase tu voluntad, sino hazla. Tiene que haber una acción de por medio y tiene que ser una acción rápida. Ahora vamos a leer, leer una porción en Jonás y vamos a ver este ejemplo de Jonás. En Jonás 1, del 2 al 3 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este profeta de Dios se rebeló a su voluntad. Y diría, ¿para qué les voy a advertir? Si este es un pueblo pagano, es un pueblo pecador. Ellos se van a morir igual porque no quieren nada contigo. Pero verdaderamente qué poca misericordia de Jonás. Siendo un hombre de Dios, ¿acaso él pensaba que de él iba a depender la salvación de ese pueblo? ¿Y cuántas veces nosotros también escogemos la opción más fácil? ¿Cuántas veces cuando el Señor nos pida que vayamos allá, nosotros queremos ir allá? Y podemos poner todo tipo de excusas, pero el Señor sabe que estamos huyendo de Él. Y nosotros siempre queremos tratar de estar en ese lugar cómodo, que nadie nos saque, porque decimos ya, leemos la palabra, participo en los eventos de la iglesia, o qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a poner nosotros eso. Pero cuando el Señor te dice, anda, háblale a ese pecador, que si tú no le hablas, él va a morir, y yo voy a demandar su sangre de ti. No hay compasión por el perdido, como lo tiene el Señor, que dice que dejó a las 99 para ir tras esa una que estaba perdida. Y podemos ver, decimos, ¿qué tal rebelión la de Josué? Yo veía muchas veces un Jonás dentro de mí, ¿no? Que es, te mandan a hacer esto, pero tú quieres de alguna manera tratar de zafar elegantemente. Pero podemos ver que, a pesar de que no era una misión fácil, porque no era cosa fácil lo que le estaba pidiendo el Señor a Jonás, porque realmente sí era una nación pagana, pecadora. Y seguramente si él no iba, el Señor igual iba a mandar ayuda de lo alto, iba a mandar liberación de otro lugar. Pero qué triste que nos podamos perder ese privilegio tan grande que el Señor nos da de hacer historia como lo hicieron Moisés, Esther. Y así vivimos indiferentes muchas veces a lo que le pase al resto de gente. A veces pensamos que están tan perdidos que no hay nada que haga cambiar. Una vez escuché a un predicador que decía que cada vez que se encontraba con una persona o se le cruzaba una persona desagradable al frente, o sea, digamos un ninivita, ¿no? Él se acordaba de que Jesús había dado su vida y había dado su sangre por esa persona también. Y eso automáticamente hacía que cambie su perspectiva de la persona. Ya podía mirarlo con misericordia.
Y vemos que después, continuando con Jonás, vemos que después se levantó un gran viento en el mar, una tremenda tempestad, y que pensó que se partía la nave en ese momento. Y cuando el capitán dice que no sabía por qué estaba sucediendo eso, entonces dice que echó las suertes, y qué coincidencia le toca a Jonás. Y él sabía por qué les había venido ese mal. Y en ese momento él decide pedirles que lo echen al mar, porque sabía que eso les había venido por causa suya. Pero es curioso, cuando le preguntan a él quién es, él se identifica como dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Temor, digo yo, ¿no? O sea, realmente no tuvo temor. Ahora sí, ya tuvo temor, pero al principio no tuvo temor. Así que lo echaron al mar y el mar se aquietó, pero al ver eso dice que aquellos hombres también, que aquellos hombres temieron. Hasta en eso el Señor tiene propósito. Y dice que ellos ofrecieron sus votos al Señor, oraron y se convirtieron a Él. Qué precioso, todas las cosas que el Señor puede hacer, solamente si nosotros nos disponemos. Pero lo que no podemos hacer es escondernos, así como Jonás. Por amor a nosotros, el Señor permite muchas cosas. Por amor a nosotros, el Señor se resiste a dejarnos. Sabe que queremos salir por la tangente, pero ahí está Él, atrayéndonos siempre al redil. Pero lamentablemente tiene que llevarnos a ese límite, tiene que llevarnos a esa tormenta, tiene que llevarnos al extremo en que se partía la nave, dice. Y también tiene que permitirnos pasar por eso. ¿Para qué? Para que después que el pez nos haya tragado y estemos dentro de esa oscuridad que no podamos ver, que permitamos que el pez nos escupa y podamos ver nuevamente la luz de Dios. Él dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Y el Señor está en cada situación porque es un Dios perdonador. Siempre está dándonos oportunidades, esperando que sus hijos regresemos a Él. Así como el padre que esperaba al hijo pródigo, ¿no? Estaba ahí atento. Así está el Señor con nosotros. Aunque nos portemos mal, está esperando que nosotros demos ese paso. Y el Señor perdonó a Jonás, y en esta segunda oportunidad vemos que fue totalmente diferente. Le dice que vaya a Nínive a proclamar nuevamente el mensaje, y él fue ya con otra actitud y cumplió la voluntad de Dios. Él lo único que tenía que hacer es lo que el Señor le había dicho, habla conforme al mensaje que yo te daré, ¿no? Y en Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive, después que él hizo eso, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué poderoso que es el Señor, que dice que ellos tomaron, y qué ejemplo, ¿no? O sea, ellos tomaron acción inmediatamente. Dice que se vistieron de cilicio, ordenó que su pueblo también se vistiera de cilicio, ayunaron, oraron, se sometieron al Señor con la esperanza de que el Señor revirtiera ese castigo. Decía, ¿quién sabe si se arrepentirá Dios y nos perdonará? Y en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es muy grande la misericordia del Señor y nuestro arrepentimiento es lo que produce ese cambio. Miren ese tremendo impacto que causó Jonás simplemente por obedecer, por dejarse usar por el Señor, porque el Señor ya tenía eso. Como este rey ninivita, ¿qué hizo? Prácticamente él lo que hizo es sacarse la corona, entregarle su trono y dejar que Dios se siente en su trono y comience a reinar. Fue un cambio radical. En la palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otro ejemplo precioso que vemos en la palabra es la sumisión de María, que cuando era apenas una adolescente, estaba comprometida con José, como todos sabemos, viene el ángel a hablar, a anunciarle que ella iba a ser la portadora en su vientre del Mesías, tan anunciado. Y su primera reacción en la palabra dice que se turbó, ¿no? Y cuántas veces el Señor nos sorprende con estas cosas y nos, como decimos, nos saca de cuadro. Y ella estaría confundida porque diría, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo puedo yo ser madre cuando no he tenido intimidad con ningún hombre? ¿Y ahora qué va a ser de mí? Me imagino que habrían mil cosas en su cabeza. Pero dice que el ángel le explica y le dice, favorecida, bendita tú entre las mujeres, ¿no? ¿Y qué cosa dijo María en Lucas 1, 38? ¿Ve? Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es como si yo le hubiera dicho, mira, yo no entiendo nada. Sí, tengo miedo porque de repente voy a perder la vida, me van a apedrear, que me va a dejar José. ¿Cuántas cosas tendría la pobre? Pero dice que no, eso parece que como que le dio paz a ella en poder obedecer al Señor. Y ella le creyó a ese ángel. Ella sabía que venía de parte del Señor. Y hermanos, para cualquiera, esa noticia hubiera sido como una sentencia de muerte, ¿no? Porque ya en esa época, por menos las apedreaban, ¿no? Hoy en día es prácticamente normal y nadie hace... la gente se va acostumbrando, ¿no? Al pecado y a cuantas cosas, ¿no? Y fue más importante para ella ese temor, ese amor, esa sujeción que tenía el Señor. Y más adelante cuando va a ver a su parienta Elizabeth, le dijo, bienaventurada la que creyó, le dice Elizabeth, que quiere decir que se sometió, que obedeció, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso está en Lucas 1:45. Solamente ella tuvo que creer, porque el Señor ya tenía todo preparado. El Señor ya sabía que tenía que mandar al ángel para que le hablara a José en sueños, sabía que tenía que preparar esa posada donde ellos iban donde María iba a dar a luz, y ya sabía que iba a protegerlos en todo su caminar. O sea, eso ya él lo tenía resuelto. Pero María, hermanos, no fue elegida a dedo, no fue elegida al azar, o sea, no se echó las suertes. El Señor vio su humildad, el Señor vio su corazón, vio su amor, vio su servicio a Él, su obediencia. Y más adelante María le dice a Elizabeth, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46 al 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Imagínense. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor, que antes de ser sacrificado, le dice al Padre, Padre, si puedes, aparte de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos, esto es para que lo reflexionemos, porque cuando yo estaba preparando esta palabra, realmente yo no me sentía identificada con Jonás, ¿no? Y eso nos pasa mucho, que nos es más fácil ver el error del otro, como se compartía la semana pasada, como dice la paja en el ojo ajeno, y no miramos la viga que tenemos en nuestros ojos. Y eso nos impide, eso nos frena que el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas.
Y María solamente tuvo que decir, hágase tu voluntad en mí, Señor. Nada más. Pero a veces hemos visto que eso se vuelve un cliché en nosotros. Y simplemente lo decimos, lo podemos decir de tres maneras y hasta de más, ¿no? Pero una de ellas es como decir, ok, hágase tu voluntad, pero lo decimos con cierto fastidio, bueno, te voy a obedecer, pero Señor, realmente yo no sé si tú sabes exactamente todo lo que yo tengo, por todo lo que estoy pasando, ¿no? Pero lo voy a hacer. La otra opción puede ser, aceptas con resignación lo que te toca, ¿no? Que vas a tener que hacerlo, ¿no? Lo voy a usar, lo voy a hacer porque no me queda otra. O lo podemos decir con convicción y el gozo de saber que estamos obedeciendo al Señor. Y que eso va a hacer que cualquier temor, que cualquier rebeldía, digamos, caiga delante de Él, que nos humillemos delante de Él y que por el contrario lo consideremos un privilegio, que el Señor nos eligió, ¿no? Así como eligió a Jonás, así como eligió a María, así como eligió a Moisés, a Esther, que hemos visto. El Señor nos eligió también, me eligió a mí, te eligió a ti, a cada uno de ustedes y tiene un plan precioso para cada vida. Y así que, aunque nos parezca terrible lo que Él nos pida, hermanos, sometámonos, sabiendo que el beneficio va a ser nuestro, porque dice en la palabra que todo lo que hagamos va a obrar para bien en nosotros y que sabemos que su santa voluntad y perfecta voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Tal vez nuestros padres naturales cometieron muchos errores con nosotros, con su mejor intención, con todo su amor para nosotros. Pero cometieron errores. Y así nosotros también cometimos y cometemos errores con nuestros hijos. Pero nuestro Padre Celestial no comete ningún error. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y Él sabe que aunque nos esté diciendo, tienes que ir por ese despeñadero, nosotros tenemos que confiar y saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y confiar en Él. Tal vez como ese rey de Nínive, que dice que creyó, que se rindió a Dios, le entregó su trono, tal vez no físicamente, pero le entregó el gobierno de su vida. También nosotros, hermanos, estamos llamados hoy a entregarle el trono de todas esas áreas en nuestras vidas en las que todavía nosotros estamos haciendo nuestra voluntad. Esas áreas en que no le queremos soltar al Señor. Él quiere que hoy día nosotros le decimos, toma, Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Entreguémosle nuestro corazón, hermanos, y pidámosle a Él que Él reine por siempre. Señor, te pedimos el día de hoy que tomes tu lugar, Señor, en nuestras vidas, que te entrones en nuestros corazones, Señor, que te podamos decir, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía. Perdónanos porque hasta el día de hoy, Señor, te hemos negado varias áreas en nuestra vida, Señor. No queremos seguir siendo así. Queremos que tú tomes el control, Señor. Te pedimos que actúes en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí, por saber que eres un Dios perdonador, porque sabemos, Señor, que tú estás pronto al perdón, Señor, y que tu vida, Padre, está en nosotros. Y que podamos decir, Señor, como decía tu hijo David, Padre, que el hacer tu voluntad nos ha agradado, Señor. Hoy día, Señor, entregamos aquí, le echamos nuestras coronas delante de ti, te decimos, Señor, tú eres el único Rey de nuestras vidas. Te pedimos a ti
que vengas y tomes tu trono, Señor. Aunque no entendamos, Señor, a dónde nos quieras llevar tú, que tengamos, Señor, esa docilidad, esa sumisión, Señor, así como María, Padre, que quiso que sea tu voluntad, bendito Dios. Toma tu trono, Señor.